Ahora. Perfecto. Buenas tardes. Vamos a celebrar una nueva jornada telemática de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote. Y en esta ocasión ocupa nuestra cátedra María Teresa Fernández Talaya. Ella es licenciada en Historia, especialidad de Arte, doctora en Historia del Arte, presidenta del Instituto de Estudios Madrileños. A lo largo de este año, entre otras muchas actividades culturales de Madrid y en Madrid, pues ha dedicado una atención especial a la conmemoración del 4º centenario de la canonización de San Isidro. Y en su presencia hoy en la Academia de Lanzarote, pues quería hablarnos sobre la devoción a San Isidro Labrador en las Islas Canarias. Ella es también académica correspondiente de nuestra Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote. Pues somos todo oídos. María Teresa, tuya es la palabra. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Pues efectivamente, esta tarde voy a tratar de explicar cómo llegó la devoción a San Isidro Labrador, o sea, cómo llegó desde Madrid a las Islas Canarias esta devoción. Todo arranca de la canonización de San Isidro en el año 1622. Este hecho hizo que la popularización del santo pues aumentase de forma extraordinaria, difundiéndose el culto por toda España, pasando posteriormente a las Islas Canarias e incluso tenemos un invitado de honor, por lo que veo, e incluso a las colonias españolas en América pasó. A través de un documento titulado Breve relación de las ceremonias hechas en la canonización de los santos Isidro Labrador, Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Teresa de Jesús y Felipe Neri, podemos saber que fueron canonizados los 5 santos el mismo día por el Papa Gregorio XV. El día fue el 12 de marzo de 1622. Los datos que poseemos sobre San Isidro pues nos han llegado por tradición popular, aunque sus milagros fueron recopilados en un códice, que hoy he puesto aquí para que vean una de las páginas del códice, en un códice redactado en latín en la segunda mitad del siglo XIII por mandato del rey Alfonso X para la Capilla Real, y estaba situada esta Capilla Real junto al altar de la parroquia de San Andrés. No, salgo con el Nicky de la academia. ¿Perdón? Yo es casi no lo oigo. Por favor, cerráis los micros. Desde hace varias décadas era venerado el cuerpo incorrupto del santo, cuando ya se hizo el códice, generando uno de los lugares en San Andrés de peregrinación más importantes de todo Castilla. De la primera mitad de dicho códice es en donde se extraen los escasos datos biográficos que se tienen sobre San Isidro, luego confirmados en unos casos y aumentados en otros por la tradición popular, bien intencionada, aunque desafortunadamente pues falta en algunos casos de criterio histórico. Se trata de 5 milagros en principio, que están realizados en vida del personaje, todos ellos contextualizados pues en la realidad social y económica de su tiempo, por lo que prescindiendo ya del hecho extraordinario en sí, que supone cualquier tipo de milagro, pues se pueden rastrear conceptos e ideas pues que ayudan a reconstruir algunos retazos de su vida. Al no tratarse de una biografía al uso, ni pretender el autor que lo escribió que lo fuera, el códice no señala lugar y fecha de nacimiento, ni filiación, ni otros datos que ilustran realmente sobre el ciclo vital del personaje. La tradición señala que nació en Madrid, allá a finales del siglo XI, coincidiendo con la nueva coyuntura histórica que supuso el paso del Reino de Toledo a manos cristianas en 1085 por el rey Alfonso VI, tras un pacto o acuerdo con el rey Alcadir. Madrid y otros lugares pertenecientes a este reino se convierten así pues en zonas fronterizas con la España islámica, muy castigadas por el ataque primero de almorávides y luego de almohades, todo lo cual determinó el carácter y hasta la vida política, institucional y religiosa de sus gentes. Su vida
se desarrolló durante los reinados en Castilla de Alfonso VI, la reina Urraca y Alfonso VII. Es muy probable que fuese mozárabe, casi todos los historiadores lo dicen así, ya que este grupo social fue numeroso en tierras toledanas, es decir, del antiguo reino de Toledo, estableciéndose en los fértiles valles fluviales, dedicándose a la agricultura y sus miembros repartidos por alquerías, aldeas y villas. La mayor parte lo hizo con campesinos independientes o collazos adscritos a la tierra y vinculados a algún señor, como fue el caso de San Isidro con Juan de Vargas, que era un caballero villano de ascendencia mozárabe que pudo beneficiarse de los repartimientos de tierras de Alfonso VI gracias a los servicios prestados al rey cuando la toma de Toledo. El códice no solo señala que San Isidro estaba casado y era padre de un hijo, es la tradición la que pone nombre a su esposa Santa María de la Cabeza y a su hijo Juan, o en algunos documentos Illán. El códice señala que San Isidro era un humilde arrendatario que trabajaba a cambio de un sueldo anual, que estuvo la mayor parte de su vida vinculado a los Vargas, aunque también se le conocen algún que otro amo. Asimismo, el códice también lo presenta trabajando en Madrid y establecido en un campo próximo a la villa, que la tradición, de nuevo, identifica con la heredad de Juan de Vargas en Carabanchel, junto a la ribera derecha del río Manzanares, en una casa de labor situada en medio de tierras fértiles dedicadas al cultivo de cereales. Recuérdese que dichas tierras ocupan una buena parte de las terrazas fluviales de dicho río y que sobre la casa de labor que ocupó la familia, pues se levantaría ya en el siglo XV una ermita, aprovechando el manantial y la fuente que, según toda la tradición, fue construida por el mismo santo y cuyas aguas tienen propiedades curativas, según fue reconocido por Roma en el proceso de canonización. Este hecho llevó a identificar al personaje, no solo como labrador, sino también como pocero, atribuyéndosele muchos de los pozos que hoy día se conservan en distintos puntos de Madrid. Los 5 milagros se pueden denominar biográficos, muestran a un campesino madrileño que realizaba las labores propias de su oficio, la labranza de la tierra con yugo de bueyes y arado, y que acudía al molino a moler trigo en invierno. Cotejando estas noticias con los datos históricos que tienen sobre la vida campesina de la época, pues nos hemos podido encontrar con una realidad fehaciente, una agricultura de arado y la práctica de la molienda durante el invierno después de la siega del verano, cuando el grano que había permanecido recogido en silos era transportado a algunos de los molinos hidráulicos que había en Madrid, que funcionaban a pleno rendimiento, porque el Manzanares venía muy crecido en esa época y las aguas pues eran una fuente de energía que hacía funcionar la rueda de moler de esos molinos. En este contexto se sitúan los dos primeros milagros, el del molino y el de los bueyes. En el primer caso, el santo se dirigía a un molino que la tradición identifica con el de la Arganzuela, junto al puente de Toledo, en Madrid, en compañía de un mozo ayudante para moler trigo, y en mitad del camino ofreció de comer a unas hambrientas palomas. Al llegar al molino, su compañero, su acompañante, le recriminó por derrochar el trigo que tenían que llevar para moler. Y el milagro se produjo cuando al llegar al molino, los costales de ambos burros donde los llevaban estaban repletos hasta arriba de nuevo de trigo. La moraleja refleja una idea muy propia de la mentalidad religiosa de la época, la caridad hacia los animales, obra de Dios y seres de la creación, y la providencia divina para quien la practica. El segundo milagro nos muestra cómo el tiempo dedicado a la oración no merma el rendimiento laboral del santo, más al contrario, lo hace fructificar y multiplica sus beneficios, poniendo de manifiesto que la vida del cristiano pues no se fundamenta exclusivamente en el trabajo, sino también en la oración. En un momento histórico como el siglo XIII, época de redacción del Códice, en que la mentalidad burguesa proponía el trabajo como única meta para la realización personal. Según el Códice, los compañeros se quejaban al amo de que San Isidro se incorporaba tarde a la labranza porque después, desde el amanecer, se pasaba la mayor parte del día rezando por las iglesias que había alrededor de las tierras. El amo, queriendo comprobarlo, lo que hizo fue que observó qué es lo que estaba haciendo y lo espió.
Entonces observó atónito cómo un yugo celestial de bueyes blancos, a la par que su propio yugo, ayudaba al santo a realizar la labranza, aumentando de esta manera todos los rendimientos y los esfuerzos de su trabajo, supuestamente disminuidos por el tiempo que dedicaba a la oración, pero que nunca fue así. El resto de los milagros, ya los se van los otros tres, se contextualizan no en el trabajo rural, sino en el marco de las prácticas religiosas de la época. El milagro del lobo, el de la olla y el de los pobres. En el del lobo presenta un Isidro espiritual que no abandonaba la oración ni la posponía ante ningún contratiempo. Unos chiquillos, mientras estaba rezando un día de verano en la iglesia de Santa María Magdalena, identificada con la actual ermita del cementerio parroquial de Carabanchel Bajo, le alertaron de que había un lobo feroz que perseguía a su borriquillo, ocasionándole heridas de muertes. Sin embargo, el santo pacientemente terminó su oración y cuando salió de la iglesia se encontró al lobo muerto y al jumento en perfecto estado. Los dos últimos milagros se refieren a la práctica de la caridad. En el de la olla, la comida se multiplicó repentinamente cuando un pobre acudió un sábado a su puerta demandando limosna. Parece ser que había costumbre de que ese día se repartiesen alimentos entre los más necesitados de la zona. El pobre del relato llegó el último y al parecer la comida se había terminado. Pero San Isidro interpeló a su esposa y le rogó que mirase si aún quedaba algo en la olla. Esta acudió llena de incredulidad y comprobó que sorprendentemente estaba llena la olla de nuevo. El último de los milagros presenta la existencia de cofradías seglares que durante el siglo XII y XIII fueron muy dinámicas y se manifestaron como el medio más ideal para la participación de los laicos en la vida de la Iglesia, así también como la recuperación de un estilo de vida cuyas raíces se hunden en la espiritualidad de las primeras comunidades cristianas. San Isidro perteneció a una cofradía de estas y durante una de las comidas de la hermandad llegó tarde debido a que había estado rezando una vez más en las iglesias. Introdució consigo a unos pobres que había encontrado en la puerta pidiendo limosna. Otra vez la comida se había acabado, quedando solo la ración que los comensales habían reservado para el santo. El milagro quiso que la olla estuviese de repente repleta de comida, con lo que pudo dar de comer a los pobres y además aún sobraron alimentos para muchos más. Este milagro se sitúa junto también a la iglesia de la Magdalena, a donde los cofrades habían presenciado el milagro y acudieron a dar gracias a Dios. Ello provocó que la tradición de esta cofradía, con la que desde muy antiguo existió en Carabanchel bajo la vocación del Santo Apóstol, pues fuese muy reconocida en todo Madrid. El hecho vincula una vez más a San Isidro con la entonces aldea madrileña de Carabanchel, con el que tuvo una relación a lo largo de toda su vida, y sus tierras, pareciendo más que probable que durante la mayor parte de su estancia en Madrid viviese en el contexto rural y no dentro de la villa de Madrid. La tradición, sin embargo, le vincula también laboralmente con otros lugares de fuera de Madrid, en donde los Vargas tenían heredades, básicamente la Sierra Norte de Madrid y las tierras del Jarama, caso de Buitrago de Lozoya, en Talamanca del Jarama y especialmente en Caraquiz, en los términos municipales de Torrelaguna y Uceda, en donde seguramente pudo conocer a su esposa y contraer matrimonio. Perdón. El último relato biográfico nos presenta la muerte de San Isidro y su enterramiento. Se trata, pues, de un reflejo ideal de la perfecta muerte cristiana, acompañada de unos gestos simbólicos y concretos que reflejan y se enmarcan de nuevo en la realidad histórica. El santo hizo testamento de sus escasos bienes y, considerando por la Iglesia como un acto de piedad y de fe, después, ya enfermo y en el lecho de muerte, recibió el viático, se golpeó el pecho en señal de arrepentimiento, juntó sus manos, cerró los ojos, realizó la señal de la cruz y por último exhaló el espíritu. Esto sucedía a finales del siglo XII, en una fecha imprecisa que varía. Perdón, me voy a esperar un momento porque está entrando alguien. Perdón.
Creo que se nos ha metido algo por dentro de la conferencia. Bueno, ya en Nonagenario y en casa de Juan de Vargas tenía en la zona en la colación de San Andrés de Madrid, que no sería la casa principal, sino una de las propiedades para sirvientes, y en una colación donde predominan los campesinos mozárabes vinculados y su familia, en la que había cuadras, sillas, graneros, establos también y otros habitáculos, en un ambiente muy rural, en la llamada cuadra de San Isidro. Según la tradición, el santo guardaba el ganado. Es evidente que ya de mayor se retiró a vivir sus últimos años en esta colación. Durante este tiempo, la tradición popular asegura que continuaba con sus prácticas piadosas, especialmente la devoción a la Virgen de Atocha, cuyo santuario se había convertido en un importante centro de peregrinación, y desde luego a la iglesia de Santa María de la Almudena, donde no dejaba de ir ningún día. El cuerpo de San Isidro, cuando murió, voy a parar un momentito, ¿podemos cortar ese sonido? Es de Javier Villasante. Sí, pero cortar el sonido, por favor, porque si no, no se puede oír. Ya está. Vale. San Isidro fue enterrado en el cementerio de la parroquia de San Andrés, la última que durante su vida laboral visitaba antes de proseguir su camino hacia el campo. Allí, en una sencilla fosa, sin lápida, ni nombre, ni ninguna otra señal, permaneció casi olvidado de todos, hasta tal punto que en el tiempo de lluvias parece que un arroyuelo penetraba en el interior e inundaba incluso la sepultura. A raíz de su identificación por Alfonso VIII como el pastor que había ayudado a las huestes cristianas a vencer a los almohades en la batalla de las Naves de Tolosa de 1212, se desarrolló su culto, construyéndose una capilla y un arca para contener su cuerpo, todo lo cual bajo el patronazgo de la corona, permaneciendo de este modo el santo y todo lo referente a su tradición vinculado secularmente a la Casa Real. Sabemos, aunque esto de las huestes cristianas y todo lo que ayudó San Isidro, desde luego no tiene ningún fundamento histórico, pero bueno, es una tradición y como tal la cuento. Al regresar Alfonso VIII de la batalla de las Navas de Tolosa, pues visitó la tumba de San Isidro, que estaba siendo en ese momento pues ya muy difundido su culto en la iglesia de San Andrés. Y al ver el cuerpo incorrupto que se había encontrado, manifestó pues que se trataba del pastor que les había guiado por los montes, donando en ese momento entonces a la iglesia un arca destinada a contener los restos del santo. Uy, perdón. Uf, se me ha ido, perdón. Esta es el arca que tenemos en la capilla de San Isidro de la Catedral de Santa María de la Almudena, y es el arca que contuvo los restos de San Isidro, según parece, pues hecha muy temprano, aunque no quizá en la época que pensaban muchos de Alfonso VIII, sino seguramente ya más tarde en la época de Alfonso X. Esta es una historia surgida a partir de la canonización del santo, el hecho de las Navas de Tolosa. Todos los historiadores que escribieron sobre la batalla antes de la fecha en la que se iniciaron los trámites de canonización ante la Santa Sede hacen referencia al personaje como un pastor, un enviado de Dios o ambas cosas, y ninguno de ellos lo identifica con San Isidro. El primero en estudiar en profundidad realmente la posibilidad de que el pastor fuese San Isidro fue el marqués de Mondéjar, Gaspar Ibáñez de Segovia, en una crónica del rey Alfonso el Noble, escrita a principios del siglo XVIII, en la que calificó la presencia de San Isidro en las Navas como falsa. Detrás de él vinieron otra serie de historiadores que rebatieron lo que decía el marqués de Mondéjar. Unos estaban a favor, otros estaban en contra, pero es un hecho en el que hoy no vamos a entrar. Pero sí vamos a ver la primera manifestación iconográfica que se puede apreciar en los dibujos representados en el arca que contuvo el cuerpo y que se conserva hoy en la Catedral de la Almudena, y que a todos los que puedan y pasen por Madrid aprovechen este año de que se celebran los 400 años, porque
la Catedral de la Almudena ha conseguido encontrar unos leones que eran los que estaban donde reposaba esta arca y se han puesto, con lo cual es una oportunidad única porque es unas piezas prestadas a la Catedral de la Almudena que se verán este año y que probablemente no podamos volver a disfrutar de la presencia de esas piezas tal como estuvieron en el momento en que se hizo el arca. La primera manifestación iconográfica del santo, vamos a apreciarla aquí. Está realmente, la pueden ver en, a ver si puedo señalárselo aquí. Esta manifestación es un santo canonizado por canonización popular. Realmente la canonización popular era el procedimiento habitual en la Edad Media, pero en 1562 el Concilio de Trento ya dispuso que fuera la Santa Sede quien tuviera potestad para decidir qué santos y qué reliquias debían de ser veneradas. Pero hasta entonces era la tradición popular la que canonizaba. Y como pueden ver en este dibujo, que ahora les voy a ampliar, San Isidro aparece ya con la cabeza tapada con una toca y tiene el aro de santidad, cosa que, pues que no tenía que utilizarse si no fuera porque la tradición popular le había canonizado. Ya a finales del siglo XVI se van a comenzar los primeros pasos para su canonización, que no concluyó hasta el siglo siguiente, en 1619, cuando el Papa Pablo V le declaró beato el 12 de marzo. Y ya el 12 de marzo de 1622 es canonizado por el Papa Gregorio XV, junto a los 4 españoles que le acompañaron en la canonización, que aquí podemos ver el acto que acompañaron en la canonización, que son, como hemos comentado antes, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Teresa de Jesús y el italiano Felipe Neri. Sin embargo, la bula de canonización no fue emitida en Roma hasta el 4 de junio de 1724, bajo el pontificado de Benedicto XIII. El 16 de diciembre de 1960 será Juan XXIII el que declare patrón de los agricultores españoles a San Isidro. Y como vamos a ver a partir de la canonización, cuando la devoción de San Isidro es en ese momento cuando la devoción a San Isidro va a pasar a las Islas Canarias. O sea que hasta 1622, en que es canonizado el santo, no existe en las Islas Canarias el culto. En 1669 terminó en Madrid la construcción de la capilla de San Isidro, adyacente a la iglesia de San Andrés, y los restos de San Isidro fueron en ese momento trasladados a ella. En 1769 los restos de San Isidro son trasladados a la que entonces se llamaba Iglesia de San Francisco Javier, después renombrada como el Colegiata de San Isidro, junto con el cuerpo de Santa María de la Cabeza, que había sido su esposa en vida. En 1936, al comienzo ya de la Guerra Civil, la colegiata sufre un gravísimo incendio en el que se perdieron numerosísimas obras de arte, pero el cuerpo de San Isidro no sufrió ningún daño porque había sido emparedado y tal como estaba incorrupto siguió. El arca, donada por Alfonso VIII, estaba decorada con varias escenas de la vida del santo, entre ellas la de la presencia de las Navas. En los tiempos de la canonización, el arca original fue sustituida por una nueva de madera que se encontraba dentro de otra orfebrería, que había sido ya un donativo del gremio de plateros de Madrid. Ambos fueron cambiadas en 1692 por otras arcas encargadas por Mariana de Neoburgo en agradecimiento por el restablecimiento de su salud. Y estas arcas últimas de Mariana de Neoburgo sí fueron destruidas en el incendio de 1936. Y ya tras la canonización, el arca supuestamente original, que acabamos de ver, fue llevada al Palacio Arzobispal de Madrid y en 1993 restaurada y trasladada a la Catedral de la Almudena, donde todavía se conserva. Según estudios recientes, no es esta la original, ya que por su estilo se considera perteneciente, como hemos dicho ya antes, al reinado de Alfonso X. Fue el pueblo de Madrid el que canonizó, como hemos dicho, en 1212.
pero en el tercer cuarto del siglo XIII aparece San Isidro representado en los milagros, ya con aureola, como hemos visto, y en todas las representaciones que existen, grabados más antiguos, también le vemos representado con aureola. Aquí lo podemos ver en el acto de la canonización, también representado con su aureola. Este grabado es una joya porque es un grabado que no se conserva aquí en España, está en Alemania, pero es maravilloso porque está toda la ceremonia, cómo se hizo San Pedro, cómo se colocó en San Pedro, qué estandartes estuvieron colocados, y curiosamente, los estandartes principales eran los de la Villa de Madrid y no de ninguno de los lugares de los otros santos. Bueno, pues pasado esta introducción y sabiendo que San Isidro va a ser ya beatificado, que solamente decirles que los reyes españoles que fueron los que ayudaron a la beatificación de San Isidro fueron Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Comenzó el proceso con el rey Felipe II en septiembre de 1598, pero el proceso se quedó estancado. Pasaron unos años, desde Madrid se seguía pidiendo a los distintos cardenales que por favor impulsasen el proceso, pero no lo consiguieron. Incluso ya en 1611, cuando ya está el rey Felipe III, vuelve a interesarse y escribe al sumo pontífice para decirle que por favor, que el proceso por San Isidro debe de continuar, que está estancado en Roma y que es necesario que le den un impulso. Iba lento, todo iba lento en aquel momento en Roma. Incluso llegó a mandar al duque de Sesa que fuera a interceder ante el Papa para que el procedimiento siguiera adelante. Y como hemos dicho, pues por fin se consiguió, y en 1622 pues se celebraron 3 consistorios, el primero el 19 de enero, que examinaron los milagros obrados. 3 auditores de la Rota analizan las virtudes de San Isidro, la santidad de su vida, la excelencia de su vida y su firmísima esperanza, su inmensa caridad con Dios y con el prójimo, su prudencia, su justicia, su fortaleza, su templanza, al tiempo también que aprueban los milagros obrados. 3 en vida, los bueyes arando, el milagro de la fuente y la caridad con los pobres, y 3 después de la muerte, la incorrupción de su cuerpo y curaciones realizadas acudiendo a su sepulcro o bebiendo el agua de su fuente. El segundo consistorio se celebró ya el 27 de enero y el tercero el 14 de febrero. Y ya el romano pontífice otorga el decreto designándole el 12 de marzo, festividad de San Gregorio, para celebrar la solemne canonización de San Isidro junto con los otros 4 ya citados santos. Se imprimió en Madrid una relación de todas las fiestas celebradas en Roma con motivo de tal motivo. El sábado día 12 entró en la Basílica de San Pedro Gregorio XV, iba vestido de pontifical y a hombros de hombres, y delante de él iba una solemne procesión con los guiones de los santos, comenzando siempre dándole prioridad a San Isidro por su antigüedad realmente. Seguían obispos y arzobispos y cardenales cuyo número pasaba de 50. Se celebró la canonización con todo el ritual que era acostumbrado. El 13 de marzo sale desde San Pedro una procesión en la que iban los estandartes de los 9 santos. El de San Isidro se dejó en la iglesia de Santiago de los Españoles, y los 4 siguientes se hizo la fiesta de cada santo con el mismo orden, celebrándose la de San Isidro el 14 de mayo en marzo en la iglesia de Santiago. Tan pronto se tuvo noticia en Madrid, el concejo ordenó que se hiciese una procesión de acción de gracias y se iluminase la villa las noches del 7, el 8 y el 9 de abril. Lucieron luminarias en las plazas de Palacio, en las Descalzas, en la Encarnación, en la iglesia de San Andrés, en Santa María, por supuesto, lugar donde iba él a orar todos los días, y se pusieran 519 linternas en las torres de las iglesias de la villa. Y ya en el mes de junio de 1622 ya se celebran en Madrid las fiestas de la canonización de los 5 santos. El domingo 19
se va a realizar, pasada ya las fiestas de canonización, se va a realizar una procesión general ya de los 5 santos, que acudieron pues 156 pendones de la villa y aldeas circundantes, 78 cruces parroquiales, 9 órdenes religiosas. La verdad que debía de ser un despliegue impresionante la riqueza de todo el proceso que siguieron en ese momento. En el pontificado ya de Pío XII, la Sagrada Congregación de los Ritos, por decreto de 22 de febrero de 1947, declaró a San Isidro patrón de la Conferencia Nacional de la Vida Rural en Estados Unidos de América. Ya había desde 1622, igual que llegó a las Islas Canarias, también pasó a los estados americanos el culto a San Isidro, pero no había un decreto del Papa, que fue el del 22 de febrero de 1947, cuando le declara como patrón de la Conferencia Nacional de la Vida Rural. Y Juan XXIII instituyó el patronazgo de San Isidro sobre los labradores españoles con una bula, la Agriculturam, el 16 de diciembre de 1960. Y bueno, pues vamos a ver ya cómo pasa el culto a las Islas Canarias. A ver, no vamos a poder ver el culto en todos los sitios de las Islas Canarias, pero trataré de hacer ver pues cómo eran las fiestas y no dejarme, por supuesto, los más destacados o los más, no quiero decir importantes, la palabra importante no creo que deba de estar aquí, sino los que concentran más el culto en todas las islas. En los realejos pondré delante de cada uno, sobre todo para los que no conozcan tanto las islas, perdón, se me ha ido. Pondré un mapa siempre para que vean en rojo dónde está, en Santa Cruz de Tenerife, dónde está la isla de los realejos en la isla de Tenerife. Se encuentra situado pues al norte de la isla, en el Valle de la Orotava. La fiesta de San Isidro en los realejos pues es una fiesta que en este momento está declarada de interés turístico nacional. En ella pues, la población luce los trajes típicos y tradicionales de la isla, con los que hace alarde de la tradición folclórica de los realejos. Es una riqueza de visual increíble todo lo que se hace en todas las islas. Acompañan a las imágenes de San Isidro Labrador, le acompaña Santa María de la Cabeza. La romería se viene celebrando ininterrumpidamente, que tengamos noticias, perdón, que todo el rato se me va, desde el año 1676, que es la fecha en la que es entronizado la imagen de San Isidro Labrador en el altar de la iglesia de Santiago que vemos aquí en esta imagen. La imagen de los realejos constituye la representación iconográfica más antigua de este santo que se conserva en las Islas Canarias y su romería la más antigua en honor a él en toda la isla. Como pueden ver, quiero que vayan fijándose en la iconografía de las imágenes que vamos a ir viendo, que dentro de los cambios que va habiendo guardan en todo momento la misma iconografía que tenían los santos que había ya en la península. Comienzan los festejos con una función religiosa en honor al santo y después hay una procesión con carretas engalanadas, con plantas, todas las carretas van con flores y en ellas se ponen los aperos de labranza. Cada una pues es una alegoría agrícola y las personas van ataviadas con los trajes típicos y lanzan desde las carretas, a mí me encanta lo de papas arrugadas, confutas o papas arrugas, confutas, gofio, vino. En los últimos años se vienen celebrando 2 romerías al santo. Una, la chica, que tiene lugar el 15 de mayo, y otra, el último domingo de mayo, que es declarada de interés turístico nacional, en el que participan todos los ciudadanos de la ciudad con vestimentas tradicionales y se multiplican entonces las rondallas y los grupos de magos y magas cantando y bailando delante de las imágenes de San Isidro y Santa María de la Cabeza. Un elemento tradicional a esta procesión eran niños vestidos de San Isidro y de Santa María de la Cabeza,
Es una costumbre que arranca en Madrid en el año 1752, cuando Carlos III organiza una procesión para trasladar la imagen de San Isidro a la Capilla Real, en la que el santo fue acompañado en ese momento por los 6 niños vestidos de San Isidro, iluminando su recorrido con hachones. Allí en los realejos ya no se hacen, pero sí se guardan con esmero estos trajes. Los que los tienen los guardan y los conservan. Aquí vemos pues cómo van ataviadas las personas. He procurado no poner personas de frente porque bueno, pues puedan afectarle a alguno verse en alguna de las imágenes, pero son todo imágenes públicas. Pero como pueden ver, aquí está la imagen de San Isidro en el centro y todos ataviados con los trajes típicos. Fíjense, es una pura fiesta. Todas las rondallas, todas las fiestas, los magos y magas cantando. La siguiente en importancia o en antigüedad quizás sea la de la Orotava, en la isla de Tenerife, en la provincia también de Santa Cruz de Tenerife. Es otra de las principales fiestas. San Isidro fue proclamado como protector principal debido sobre todo a la popularización en toda España después de la canonización en 1622. La figura se estableció en un pequeño y modesto edificio. Pues bueno, era un edificio muy sencillo, como son casi todos ellos, un edificio muy sencillo, y se empezó a festejar su celebración teniendo como acto central un desfile romero a modo de procesión, en el que al final era procesionada la efigie del Santo Labrador y su esposa Santa María de la Cabeza. Las primeras celebraciones fueron en los alrededores del Calvario, en el histórico Camino de las Dehesas, más tarde en el llano de San Sebastián hasta la iglesia agustina de Nuestra Señora de Gracia, y tras la función religiosa tenía lugar la ceremonia de la bendición del ganado. Esto es algo que se hace en todas partes, la bendición de los ganados. La peregrinación actual con San Isidro al santuario del Calvario se remonta a 1846, cuando el alcalde Alonso de Ascanio y Molina introdujo esta fiesta popular al regresar de un viaje a Madrid, donde tuvo ocasión de ver la romería aquí en la capital, y organizó una fiesta que costeó él, y lo que hizo fue entregarla luego al ayuntamiento para que continuase en los años sucesivos. La actual romería ya parte de un formato adquirido ya en 1936 bajo los cuidados y organización de la Sociedad Cultural Liceo de Tahoro en esta villa, y a partir de aquella ocasión se agregaron ya al desfile caballerías, carretas engalanadas, parrandas, tocadoras y cantadores. Es la manifestación máxima de folclore popular canario, muy alegre, muy colorista, congrega cada año a miles de visitantes que se regocijan al sonido de isas, de folías, bailes y cantos. Hoy en día las fiestas patronales de la Orotava se celebran por espacio de 4 días. Es un larguísimo fin de semana que comienza el jueves, que comienza con el interés por recuperar el antiguo esplendor, y entonces el jueves es toda la fiesta del Corpus, porque se inicia el día del Corpus. No voy a entrar ahí porque sería impresionante y maravilloso hablar de las fiestas del Corpus de la Orotava, que son de una belleza sin igual. Creo que si me metiera en ese tinglao, pues en este momento no podríamos seguir adelante, porque yo estoy enamorada de la fiesta del Corpus de la Orotava. Entonces seguimos adelante diciendo que el viernes pues se celebra el gran baile de magos, en el cual vamos a avanzar para enseñarles a todos cómo es la ermita por dentro, que acaban de ver, la ermita de San Isidro, y en la ermita pueden ver que aquí tenemos la imagen de San Isidro y la imagen de Santa María de la Cabeza en la ermita del Calvario, con en el centro del altar el Cristo del Calvario, reconocida imagen, impresionante imagen que tenemos allí. El sábado por la mañana se celebra la tradicional exposición del ganado. Este evento, que es ancestral, se intercala tradición y folclore y religiosidad. No es una mera concentración y exhibición de ganado, sino que además ese día se celebra la bendición de los campos y los ganados. Las figuras de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, que son los santos protectores, pues ya salen en procesión desde el santuario del Calvario hasta el recinto ferial, a hombros de la Hermandad de Labradores, y vestidos todos también con los trajes típicos y portando
ya todo unas galas maravillosas. Después de la celebración ya de la Eucaristía, se bendicen los campos y el ganado, y finalizado el acto de exaltación, los ganaderos y agricultores tendrán la procesión de regreso. Y el templo donde se cobijan las imágenes de Santa María de la Cabeza está situado a la entrada del núcleo urbano. Es lo primero que se ve cuando se llega al núcleo urbano. Fue edificado en 1917 siguiendo el proyecto del arquitecto Mariano Stanga, quien diseñó una edificación neogótica imbuido en ese momento en la tendencia historicista de la arquitectura de la época, destacando también por sus acentuados arcos ojivales y su tendencia vertical. Esta ermita se encuentran los santos patronos de la villa de la Orotava, San Isidro y Santa María de la Cabeza, como acabamos de ver, y es punto de encuentro de la tradicional romería. Decirles que la maravillosa imagen del Cristo del Calvario es obra de Fernando Estévez, conocido popularmente como el Cristo del Calvario. Todo el mundo lo conoce como tal. Aquí lo tienen, es maravillosa. Es una imagen fantástica. El preludio de la romería es conocida como Subida del Santo. Esto yo no lo he visto nunca, pero tiene que ser muy divertido. Durante la víspera del Día Grande, cientos de villeros acompañan a los santos patronos en la noche del sábado. Aquí los tienen ya preparados para la salida de la procesión. Los han bajado de sus altares para prepararlos en las carrozas. Aquí, para que vean de cerca la imagen de San Isidro. Habría muchísimo que decir de la iconografía de esta imagen, porque creo que es la iconografía que pasa a América. En América, los San Isidros quiteños y todos esos que se hacen por toda aquella zona, desde luego tienen una similitud tremenda con este San Isidro de la Orotava. Aquí les vemos durante la víspera. Aquí está la subida del santo, que es una celebración pues que, como decimos aquí, cada año irrumpe con fuerza durante la víspera del Día Grande, pues cientos de villeros acompañan a los santos patronos en la noche del sábado, desde el santuario del Calvario hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción. El traslado es lo que se llama allí la subida del santo y termina al final de la noche con una exhibición pictórica. Como pueden ver, las calles están repletas de gente que va subiendo al santo. En el año 1892 se unificaron las fiestas del Corpus y la romería de San Isidro Labrador, y es desde cuando tenemos esta unión de estas dos fiestas. Y en 1965 recibieron el título de fiestas de interés turístico y ya en el 1980 fueron reclasificadas como de interés turístico nacional. No es para menos, porque es una auténtica belleza. Esta es la fachada de la iglesia de la Concepción en la Orotava, donde bajan a San Isidro. Y ahora tenemos una nueva, también sin irnos de Santa Cruz de Tenerife, que es la iglesia, la ciudad de Granadilla de Abona, que está ya en la zona más sur de la isla. Es un municipio perteneciente a la provincia y gracias al estupendo trabajo realizado por Octavio Rodríguez Delgado, que ha hecho un estudio estupendo sobre todas las fiestas, sabemos que uno de los templos más antiguos del municipio de Granadilla de Abona es la ermita de San Isidro Labrador, en el barrio de San Isidro está. Fue construida en el último cuarto del siglo XVII, según había dispuesto en el testamento doña María García del Castillo, el cual fue otorgado ese testamento en 1675. Dicho cometido fue asumido por el licenciado Lucas Rodríguez del Castillo y por su hermano, el capitán Salvador García del Castillo, quienes edificaron dicho templo en el pago de Chuchurrumbache. Posteriormente, en 1695, don Lucas fundó allí una capellanía con pensión de 60 misas rezadas. La verdad que las 60 misas luego, por la documentación que existe en el arzobispado, se ve que se quedaron reducidas a 12 misas por el obispo de Canarias. Y en el siglo XVIII pasó a manos de la familia Peraza de Ayala, mencionada por muchos autores del siglo XVIII y XIX. Esta ermita tuvo que ser restaurada por el vecindario en 1902, pues como pueden ver por estas fotos antiguas, estaba en unas condiciones tremendamente
malas, o sea, si seguía con este deterioro podía terminar siendo destruido todo el conjunto. Aquí la vamos a ver desde otro ángulo para que vean la longitud y la disposición de la ermita. Fue levantada, es una construcción que tiene una nave de 60 metros cuadrados. Su cabecera está orientada al este y cuenta pues con una sacristía adosada en el costado, como se puede ver aquí. La sacristía se ve muy bien en este lado, que está aquí en esta parte de la derecha. Y esa sacristía está adosada. Toda la obra posee gruesas paredes de mampostería, de piedra y barro, y está encalada sobre las que se dispone el techo a dos aguas con una tercera en la testera. Está constituido por un artesonado sencillo de madera y teja árabe, y con tirantes y otras vigas de refuerzo en las esquinas, y el templo, como la sacristía, la verdad que se conservan en bastante buen estado para todo lo que han sufrido. Este emblemático edificio se construyó al margen, o sea, pegadito al antiguo camino que comunicaba el pueblo de Granadilla con el puerto del Medano. En 1992 ya la Corporación Municipal de Granadilla procedió a la rehabilitación de la ermita de San Isidro, mejorando, este es el interior de la ermita, donde pueden ver las imágenes de San Isidro y Santa Bárbara. Es curioso, aquí no está acompañado de Santa María a la cabeza, sino que es Santa Bárbara el que la acompaña. En marzo de 1998, el Pleno del Ayuntamiento de Granadilla acordó por unanimidad solicitar al Área de Patrimonio Histórico del Cabildo la incoación del expediente para declarar esta ermita como bien de interés cultural, al ser uno de los edificios religiosos más antiguos del municipio. Y dada la urgente necesidad de proceder a su restauración, pues la verdad que se aprobó con muchísima rapidez. En el año 2000 se hace otra completa restauración, que es inaugurado el 6 de mayo del 2001, coincidiendo con la romería del barrio en honor de San Isidro, y se procedió a la apertura del culto de la ermita. En el Boletín Oficial de Canarias, el 15 de enero del 2003, se publicó incoación del expediente ya como bien de interés cultural con la categoría de monumento para la ermita de San Isidro Labrador. Y en 2007, la Dirección General del Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias estudió el expediente ya incoado por la Dirección Insular del Patrimonio del Cabildo de Tenerife, y el 15 de julio ya del 2008, 10 años ya después de que se solicitase la incoación, la ermita de San Isidro Labrador fue declarada bien de interés cultural, es decir, un BIC, con la categoría de monumento, en virtud de un decreto ya de la Consejería de Educación y Cultura y Deportes del Gobierno canario. Fue publicado ya en el Boletín Oficial de Canarias. Y bueno, pues gracias a todas estas vicisitudes tenemos hoy este edificio conservado en unas condiciones perfectas. Pasamos a otro de los sitios. Como se pueden ver, son muchos los sitios de la isla de Tenerife donde se celebra la fiesta de San Isidro. Una de las más bonitas, o muy bonita desde luego, es la que se celebra en la entidad del Chorrillo, en la zona del Rosario. Aquí tienen la zona del Rosario y aquí tienen la iglesia de San Isidro del Rosario. Las fiestas del Chorrillo, San Isidro y Llano Blanco, en honor de San Isidro y Santa María de la Cabeza, comenzaron con una tradicional procesión con el arrastre y bendición del ganado, como hacen en todas partes, un paseo romero que se realiza alrededor de la plaza de la iglesia que ven aquí. Las fiestas del barrio del Chorrillo, en honor de San Isidro y Santa María de la Cabeza, son importantes porque concentran a muchísima población del municipio de Santa Cruz de Tenerife. Después de la pandemia, el 15 de mayo de este año, comenzaron las celebraciones con la concentración del ganado en la explanada, en la Plaza del Chorrillo, con el arrastre del ganado, y a continuación se celebró la Santa Misa. Tengo que decir que este año, por fin, después de la pandemia, en todas las ciudades se ha podido celebrar la fiesta de San Isidro, y con una devoción y con muchísimas más ganas que nunca, porque es verdad que a todos nos afectó muchísimo tener que suspender todos estos actos que se celebraban desde época ancestral. Aquí tenemos a Santa María de la Cabeza y a San Isidro saliendo en procesión en el Chorrillo del Rosario. Fíjense la cantidad de gente que concentra la fiesta del Chorrillo.
del Rosario. Y ahora pasamos a la isla de La Palma. Me tengo que dar prisa porque me quedan todavía bastantes. En la Breña Alta, en La Palma, es un municipio que pertenece a Santa Cruz de Tenerife. Entre sus principales barrios está el de la Breña Alta. La parroquia de la Breña Alta festeja el patrón de los agricultores. El sábado 14 de mayo empieza la celebración con la fiesta ganadera y la bendición de animales, y el día 15 de mayo los actos inician con la subida a San Isidro y la celebración de la Eucaristía. A su término hay una procesión con el santo patrón por el camino de la travesía hacia la carretera general, y luego regresan a la plaza de San Isidro por la parte ya que sacan a la procesión del santo. Aquí tienen cuando se bendicen a los animales, la bendición de animales en la Breña y la procesión de San Isidro. La iconografía de este santo es muy diferente a todos los demás. Es un santo mucho más moderna, la imagen, y no tiene nada que ver con el resto de los que vamos a ver. En los llanos de Aridane, en la isla de La Palma, provincia de Santa Cruz de Tenerife, bueno, pues esto, claro, tenemos que recordar a tantos y tan mal que lo han pasado con el volcán dichoso que nos hizo pasar un calvario a todos los que lo fuimos viendo durante todos los días. Y aquí yo diría que San Isidro hizo su milagro. El volcán de Cumbre Vieja ha dividido el territorio, llevándose por delante la iglesia de Todoque. Como todos vimos, recordarán la mayoría cómo la iglesia de Todoque fue sepultada y lo que lloramos y sufrimos ese día. Y el magma entró con fuerza en la laguna, afectando al recinto religioso. Pero el recinto religioso de Aridane, que se construyó en 1949, curiosamente utilizando lava de volcán, cuando todavía estaba permitido edificar con este tipo de material, que ahora está protegido y no se puede utilizar, pues parecía que se la iba a comer el volcán. Entonces, cuando se ven todos lo que decían los periodistas en ese momento, pues decían, se la va a comer, si no se la ha comido ya, decían en algún momento. Los vecinos de la laguna daban por perdida la iglesia de San Isidro, pero San Isidro pues obró el milagro y la lava se quedó a pocos metros de la iglesia de San Isidro. Los vecinos, aquí tenemos la iglesia. Los vecinos vaciaron, hay imágenes que no he traído hoy, vaciando el templo, de los vecinos de los llanos vaciando el templo, se llevaron esta maravillosa imagen que tenemos en la parte de atrás del retablo. Se llevaron a San Isidro, se llevaron los bancos, se llevaron todo. Y todo eso lo trasladaron a la iglesia de San Pedro Apóstol y los Santos Mártires, que se han convertido las dos iglesias en un almacén. Hablaba yo con el párroco de otra iglesia de San Isidro, de la anterior iglesia de San Isidro que hemos visto hace un momento, y me decía que todavía pasará un tiempo hasta que puedan volver a trasladar todo. Pero la tenemos en pie, con lo cual, pues, gracias San Isidro, porque has preservado la iglesia de los llanos de Aridane. En la isla del Hierro, en Valverde, capital de la isla del Hierro, también tenemos, se celebra la fiesta de San Isidro. El día 15 de mayo es cuando celebran la fiesta del Santo Patrón de Valverde. Se hace como en todas partes, actos de ganadería, actividades con caballos, los bailarines bailan delante del santo. Es una imagen muy antigua, la de Valverde, y muy querida por todos la gente de la zona. En La Gomera, aquí tenemos la situación, un momentito que voy a poner en el Alarejo, en la zona, bueno, aquí en la parte baja de La Gomera, en la parte sur, nos encontramos con la iglesia de San Isidro, que es una belleza, es una iglesia muy coqueta, muy bonita. Se celebra la festividad de San Isidro, es en la montaña del Calvario, se llama también Tagaragunche, que es el lugar donde se encuentra ubicada la ermita, en la que se celebra una misa y posteriormente una procesión que van acompañados de chácaras y tambores. Y curiosamente en este lugar San Isidro va acompañado
no de Santa María en la Cabeza o Santa Bárbara como en el anterior, sino por Santa Lucía. Entonces les podemos ver, aquí vemos a San Isidro y a Santa Lucía saliendo en procesión. Cabe señalar que este tradicional festejo, en torno a la ermita que alberga el patrón de los agricultores y los ingenieros técnicos agrícolas, ha contado desde antaño con una gran participación de personas que a base de promesas y devoción han conservado un encuentro de estas características cada mes de mayo. También tenemos en la isla de La Gomera otra zona que es Agulo, la zona norte de la isla. Es un municipio perteneciente a la isla de La Gomera, como he dicho, y el viernes 13 se celebra una misa en honor de la Virgen de Fátima, que se celebra ese día, el Día de la Virgen de Fátima, pero no será hasta el día 15 que salen en procesión San Isidro y la Virgen de Fátima para hacer, bueno, pues salen al son de chácaras y de tambores, igual que en el anterior, y se celebra muchísimo. Es curioso que en La Gomera casi todas las procesiones sale San Isidro acompañado de alguna de las vírgenes que tienen en toda la isla culto. Y en la isla en Epina, que es una zona que está en Valle Hermoso, hay otra imagen del Santo Labrador que fue donado a la parroquia por don Manuel Moral Roldán y por su esposa a principios del siglo XX. Esta es la pequeña ermita de Pina, me parece una belleza, además está en un lugar paradisíaco, está acompañada de la Virgen del Carmen. Y aquí sale San Isidro, una imagen muy bonita de San Isidro, y bueno, pues el lugar fue designado área recreativa de los Chorros de Pina, dentro de los denominados dominios de Monteverde. Es una auténtica belleza las imágenes que hay de todos estos montes. Y ahora pasamos a Gran Canaria, la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, gracias a los estudios realizados por el doctor Juan Sebastián López, cronista oficial de la villa de Galdar, sabemos que don Marcos Verdes de Aguilar y Trejo, canónigo de la Catedral de Santa Ana de Las Palmas, fue el fundador de esta pequeña ermita de San Isidro Labrador, y se hizo la fiesta de San Isidro, una de las más antiguas de las Islas Canarias. Se calcula que quizá esté desde 1642, siendo la única fiesta viva que fundó el canónigo Aguilar. Esta devoción ha tenido varias localizaciones, a partir de su primera ermita en las Rosas de las Cruces hasta los actuales recintos de culto San Isidro el Viejo y la iglesia parroquial de San Isidro el Nuevo. En 1878 se abrió al culto la ermita de San Isidro el Nuevo, declarada. Aquí tenemos la imagen que había en esta pequeña ermita que acabamos de ver, que no será la que sale hoy en procesión, sino que tenemos aquí la iglesia de San Isidro el Nuevo. Es una nueva parroquia que se hizo en 1878 con una planta rectangular de 16 metros de largo por 6 de ancho, con un tejado a 2 aguas, encalada en la parte interior sin sacristía y sin piso y losas, pero sí arenado. En el mismo día se llevó a cabo la procesión solemne de las efigies del santo San Sebastián y San Isidro, que es el que acompaña a San Isidro en esta zona. En abril ya de 1879 se hizo una sacristía en la parte trasera, como pueden ver aquí. Se hizo toda la sacristía en la parte trasera y el 14 de mayo del mismo año se llevó a cabo ya la procesión de San Sebastián y la tenida como milagrosa imagen de San Isidro. El culto que hay en esta ciudad es impresionante a San Isidro. Dicen que es el santo que hace más milagros. Fue declarada parroquia de San Isidro en 1943. Y en 1946 se le añadieron los dos laterales con 2 pequeñas capillas y una torre de 15 metros que se puede ver aquí en la imagen, con un anteproyecto que hizo Victorio Rodríguez y unos planos firmados por el arquitecto José Luis Jiménez. En 1969 y en fervorosa peregrinación, las efigies de San Isidro el Viejo era devuelta a su primitiva ermita, las 3 centurias antes de que lo construyera el canónigo Aguilar. Ese pequeño San Isidro que hemos visto ahora mismo estaba guardado en los depósitos de San Isidro el Nuevo y lo trasladaron. Y en este momento, pues esa imagen se puede venerar en la pequeñísima ermita.
y pasando, aquí tenemos la imagen de Santa María de la Cabeza de Galdar y San Isidro Labrador, que fue un regalo de Martín y de Felipe González Medina en pago a los favores que les había hecho el santo. En la isla de Lanzarote, donde está la sede de nuestra academia, en Uga, es una de las zonas donde tenemos el culto a San Isidro Labrador. La isla de Uga es una isla, la zona de Uga es una zona preciosa, es una zona la zona de los camellos, que los turistas la conocen como la zona de los camellos. No podía de ser de otra forma que bueno, pues que San Isidro fuera el patrón de esa zona donde hay tanto ganado. Son fiestas grandes, durante varios días el pueblo queda engalanado, se llena de vida con bailes tradicionales como en todas partes y se celebra una romería. Y en el centro del pueblo tenemos la maravillosa iglesia de San Isidro, que es el principal centro católico del pueblo, desde donde sale la procesión de San Isidro. Aquí tenemos San Isidro, es muy bello. Ay, perdón. Y después ya nos queda ver Fuerteventura, que tenemos en bueno, yo no consigo decir Triquibijate, ya me ha salido entero, porque es una palabra que me cuesta bastante. En Triquibijate hay una ermita de San Isidro, es un templo igual que se construyeron, los que se construyeron en toda la zona de Canarias. Ya estaba terminada en 1714 y se inauguró en 1715. Esta ermita es de planta rectangular, vamos a verla. Es de planta rectangular con cubierta a 3 aguas y teja al exterior. Fue construida, como hemos dicho, inaugurada ya en 1715, cuenta con 2 puertas de acceso. El vano de ambas puertas está realizado con cantería de vista rematada con arco de medio punto. El lado derecho de la fachada, en la parte superior de la misma, se coloca la pequeña espadaña realizada en cantería, una cantería clara. Al muro del Evangelio está adosada la sacristía, que la vemos aquí muy bien en la zona de la izquierda, y el recinto está rodeado todo por una barbacana. En el interior la cubierta es de madera a 3 aguas con un almizate decorado con motivos geométricos reforzado con simples tirantes. Hubo púlpito con 12 casetones policromados y el retablo está realizado con madera que se construyó en 1756. En el altar mayor están las imágenes de Santa María de la Cabeza y San Isidro Labrador. Un buen momento para ver esta ermita es el día de San Isidro, porque durante las fiestas pues está abierta y se puede ver en detalle las imágenes, aunque cuando salen en procesión podemos disfrutar de ellas. Es la única vez que he visto a San Isidro Labrador que lo sacan con este tipo de una construcción en torno a él, un altarcito en torno a él. Y bueno, pues es curioso porque la única que en todas las islas que hace esto. Y saber que el Papa Benedicto fue declarada el 21 de enero de 1727 como fiesta de precepto. Y así existe en el libro de mandatos en la caja 54 del libro de mandatos, existe este dato de la fiesta de San Isidro como día de precepto en toda la zona de Uga. Y ahora nada más que quiero terminar diciéndoles que la iconografía que han visto en todos estos santos, yo la pondría en relación con el San Isidro de Nuestra Señora de la Asunción en Dueñas, Palencia. Creo que la iconografía que se guardó en todas partes podríamos debérsela a nuestro querido, porque es uno de mis escultores preferidos, Gregorio Fernández,
y la hizo para la iglesia de Dueñas, con los atributos típicos de San Isidro. La yunta de bueyes, el ángel, o sea, aparece en actitud orante, un orante, golpea el suelo con la guijada para hacer brotar el agua. En fin, San Isidro sale en la Asunción, en Dueñas, con todos los atributos que podemos ver luego en todas las imágenes que pasan a las Islas Canarias y que pasan, por supuesto, a toda la península. No así las que pasan a América, porque como les he dicho, yo veo más la iconografía de ese San Isidro que hemos visto antes en las Islas Canarias, pero quiero que se queden con esta imagen de San Isidro realizado por Gregorio Fernández como la base iconográfica para el estudio de los distintos San Isidro de todas las Islas Canarias. Y nada más, hemos hecho un viaje rápido por todas las islas, habría muchísimo más que estudiar y muchísimo más que decir. Yo agradezco los grandes estudios que han hecho todos los estudiosos canarios que se dedican a todos estos temas en cada uno de las ciudades, porque van aportando datos de muchísimo interés para que se vayan completando más y más datos sobre las construcciones de las distintas ermitas y la devoción en toda la isla. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en breve. Muy bien, María Teresa. No solo una rápida pasada por la biografía histórica de Es San que Isidro no daba tiempo para y el más. gran desarrollo que ha tenido en las Islas Canarias, sino además por su intensidad, su belleza y lo extraordinario que nos has explicado. A mí lo Muchas que más me gracias gusta por de el todo es... trabajo que has tomado. Enhorabuena por el conocimiento que nos han manifestado. Tendremos oportunidades, puesto que queda grabado, de poder recurrir a ella, ¿no? Creo que además el esfuerzo que has realizado para esta magnífica presentación, Eso sí en que la es verdad. búsqueda de las iglesias, las imágenes, las consideraciones históricas, las propiamente arquitectónicas, en fin, una verdadera Y delicia. hacerlo con un brazo escayolado Bueno, ha sido complicado. eso es un además que decimos, ¿no? Enhorabuena, muchas gracias y como de costumbre, pues abrimos un diálogo para que Gracias por veros a todos. si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna sugerencia. Felicitar global. A ver, Fernando Vidal. Sí, bueno, me ha gustado muchísimo, la conferencia es una maravilla. Gracias, Fernando. Hiciste una referencia a que San Isidro era mozárabe. Sí. Yo es que no recuerdo bien la diferencia entre mozárabe y morisco. Los mozárabes es los que se hicieron cristianos. Pero que no sé cómo Los mozárabes son todos aquellos que se hicieron cristianos. Eso es, los cristianos que vivían en territorio musulmán. En territorio, exactamente. ¿Y el morisco, entonces? Yo quisiera... A ver, Regino es un gran experto. Dinos, Regino, que querías decir algo. Que nos has dejado asombrados a todos con la brillante exposición que has hecho, no solamente de la biografía de San Isidro en general, sino cómo te has currado y nos has dado una verdadera lección de la festividad de San Isidro en las Islas Canarias, que es la primera vez que yo oigo con ese detalle. Yo creo que te has tenido que recorrer todas las islas. Y he pasado el verano allí. Y además con el brazo escayolado que estarás, nos has dejado estupefactos con tu... ¿Cómo has sabido...? Gracias, Regino. No, de verdad, que te lo digo con todo esto de las Islas Canarias. Yo creo que pocos españoles podemos tener la oportunidad de saber lo que tú nos has enseñado. Muchas gracias. Muy bien. A ver, ¿alguien más? La verdad que nos has impresionado. Gracias, Estíbaliz. No, soy Mari.
Ay, Mari, Bien. gracias. Es que estaba viendo a Estíbaliz Estíbaliz a tu lado. Estíbaliz está ahí, sí. Por eso la acababa de ver y digo, creí que era Estíbaliz. Muchas gracias, Mari. Es impresionante. Nos has dejado verdaderamente dejado impresionados así. por el trabajo, por tu Rafa. veraneo que dices que has tenido en Oh. Canarias. Sin ninguna duda has estado libro por aquí, libro por allí, conferencia con un sacerdote, Sí. con otro que se te escapa, con uno que no lo localizas un día, pero insiste, ruega, exhorta. Tengo que con decir que el ocasión sacerdote en ella. de los Llanos me ha invitado a ir allí y recorrer con él toda la zona y enseñarme todo cómo quedó después del Cumbre Vieja. Qué Ah, menos, qué menos, ¿no? Ujú. qué detalle, Muy bien, qué pues, detalle nos has, de verdad. Muchas gracias. Os voy a tener que dejar pronto porque tengo que irme corriendo. pues nada, Como todos sabéis, ha fallecido nuestro compañero Así, Pedro Navas. Pedro Navascués y salgo corriendo para el tanatorio. Quiero llegar a una misa que hay ahora, si nos importa. Así que os agradezco a todos vuestra presencia. Muchísimas gracias. pues nada, muchas gracias a ti, enhorabuena, Enhorabuena, y María hemos Teresa. pasado un rato extraordinario. ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo a todos. Recuerdos a Pedro para los académicos de Lanzarote. Pedro Navascués, cuando ha dicho nuestro, se refiere al Instituto de Estudios Madrileños, del que también formamos parte. Exactamente. Así que transmite a la viuda nuestro pesar, ¿no? Muy bien. Así lo haré. Muchísimas gracias, María Nada. Teresa. Enhorabuena. Gracias a todos. Un Dios, abrazo. enhorabuena, María Teresa. Gracias, Albino. Oh. Un abrazo. Enhorabuena, adiós, Gracias, adiós. Estíbaliz. Adiós. Hasta luego.